¿Un anotador compulsivo? Sí. ¿Un lastre en defensa? También. Isaiah Thomas se encuentra actualmente sin equipo y su carrera se encuentra al borde de llegar a su fin. A sus 34 años de edad, del que fuera quinto en las votaciones para el MVP de la temporada 16-17 con los Boston Celtics. Durante estos años veríamos a sus Celtics llevar a un séptimo partido a los Cavs de LeBron James, en las finales de la conferencia este. Bienvenidos a Big Brain Basketball y en el día de hoy te invitamos a volver al pasado, al inicio de la carrera de un jugador que ilusionó a miles de aficionados de los muchos equipos en los que ha jugado. Algunos le conocen como el rey del último cuarto. Hoy veremos la historia de Isaiah Thomas, el matagigantes que acabó volando demasiado alto. Isaiah Thomas nació en Tacoma, en el estado de Washington, al norte de Estados Unidos, en 1989, durante los mejores años de los Bad Boy Pistons, que ganarían 2 campeonatos seguidos. Justo de aquí viene su nombre, ya que la estrella de aquellos Pistons era Isaiah Thomas, al que mucha gente confunde con el jugador del que vamos a hablar hoy, y con cierta razón se podría decir, ya que el padre de Isaiah era un fan incondicional de los Lakers del Showtime, de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Así que apostó con un amigo que si los Lakers no ganaban a los Pistons aquel año, le pondría a su hijo el nombre de la estrella del equipo rival. Efectivamente, Isaiah Thomas. Al final, Isaiah nació en febrero, pero su padre ya se había encariñado con el nombre y decidió ponérselo igual, con un ligero cambio. Le añadiría una A para convertirlo en un nombre bíblico. Al cumplir la edad, fue a la Universidad de Washington, en Seattle, donde promedió 16,4 puntos por partido a lo largo de sus 3 años allí. Sin embargo, estos promedios no fueron suficientes para llamar la atención de los scouts de la NBA, que justificaron su tardía elección por su estatura, de tan solo 1,75, y por su pobre impacto defensivo, a pesar de promediar más de un robo en todas sus temporadas allí. Por todo esto, fue seleccionado en el pick 60, la última elección del draft de 2011, por los Sacramento Kings. Desde el primer momento demostró mayor potencial que el que se espera de alguien elegido en el número 60, aportando al equipo desde los primeros partidos, siendo nombrado para los mejores quintetos de los rookies. Este primer indicio ya supuso una gran sorpresa para alguien elegido tan tarde, ya que si nos fijamos en los picks 60 de otros drafts, encontramos nombres como Robert Dozier en 2009, Dwayne Collins en 2010 o Robert Sacre en 2012. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que muy seguramente nunca habías oído hablar de ninguno de ellos. Luego tienes a Isaiah Thomas, que en su tercera campaña en Sacktown ya promediaba 20 puntos por partido con buenos porcentajes, aumentando los minutos jugados en cada temporada que jugó allí. En cambio, el éxito del equipo no acompañó a Isaiah, que a pesar de formar una gran pareja con DeMarcus Cousins, nunca consiguieron más de 28 victorias en una temporada, no clasificándose ningún año para playoffs. En su última campaña en Sacramento, cabe destacar que consiguió su career high en rebotes, con 11, en un partido contra los Wizards, en que consiguió un triple doble con 24 puntos y 10 asistencias. Un hito que hasta el propio jugador admitió más tarde en una entrevista que ni él mismo pensaba que conseguiría. Antes de continuar, si te está gustando este vídeo, recuerda darle a like para que le llegue a más personas y si quieres ver otros vídeos como este, suscríbete y activa la campanita en el botón rojo de abajo. Sin más dilación, continuemos con el vídeo. Aquel verano de 2014, todo cambió. Isaiah era agente libre restringido, y poca gente pensaba que los Kings lo iban a dejar ir, con las pocas opciones que tenían en el puesto de base. Sin embargo, en una decisión muy de los Kings, lo enviaron a los Phoenix Suns en un sign and trade en el que Sacramento recibía una excepción de traspaso y los derechos de Alex Oriaki. Otra vez que la NBA infravaloraba a nuestro pequeño base. Esta vez el equipo que había apostado por él en primer lugar lo cambiaba por prácticamente nada de valor. Los Suns la temporada anterior habían conseguido 48 victorias, quedándose a las puertas de entrar en playoffs, con un dúo bastante inusual de 2 bases pequeños. El jugador más mejorado de la temporada, Goran Dragic, y mini LeBron, Eric Bledsoe. Por esta razón, la adquisición de Isaiah se veía como un experimento destinado a fracasar. Y es que, una vez en Arizona, se demostró una vez más que tus 3 mejores jugadores no solo jueguen en la misma posición, sino que también sean bases de perfiles similares, no suele funcionar muy bien. Allí, Isaiah bajó sus promedios a 15 puntos por partido y el equipo no conseguía los resultados esperados, así que tras 46 partidos era traspasado de nuevo, esta vez a Boston, por una primera ronda del draft y Marcus Thornton. En aquel momento no estaba tan claro, pero visto desde ahora, el traspaso a los Celtics fue lo mejor que le podía haber pasado a la carrera de Isaiah Thomas.
Una vez en Boston volvió a tener buenos promedios, con 19 puntos por partido, y se encontró un equipo con jugadores jóvenes como un rookie Marcus Smart, Jay Crowder, que había sido traspasado de Dallas aquella temporada también, y Avery Bradley, que con tan solo 24 años parece tener un buen futuro por delante. Sin embargo, el equipo no parecía tener un rumbo claro. ¿Podrían ser candidatos al anillo en los próximos años? ¿O era mejor intentar conseguir buenas selecciones del draft para añadir más talento al equipo? Con los Celtics, por primera vez en su carrera, Isaiah Thomas consiguió meterse a la postemporada, a pesar de terminar con récord negativo de solo 40 victorias y 42 derrotas, que le sirvió para conseguir el séptimo lugar en la conferencia este, enfrentándose por primera vez contra los que más tarde se convertirían en sus mayores rivales, los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving. Los Celtics quedaron eliminados con un aplastante 4-0 por parte de los de Ohio, y Isaiah no fue titular en ninguno de los 4 partidos, en una serie en la que los Celtics no tuvieron posibilidades de ganar en ningún momento. Pero algo había cambiado. La era Isaiah Thomas había comenzado en Boston. En su segunda campaña con los Celtics consiguió llegar a otro nivel y dar el salto de calidad que muy pocos esperaban, promediando 22,2 puntos y 6,2 asistencias, consolidándose como el base titular y la estrella de los orgullosos verdes, que estaban en busca de un jugador que les devolviera al Olimpo de la NBA, tras varios años fuera de él. En febrero de ese año, el gran nivel de Isaiah Thomas se vio recompensado, al ser elegido para el All-Star Game por primera vez en su carrera, que ese año se celebraría en Toronto. Allí compartió equipo con leyendas como Carmelo Anthony o Dwayne Wade. Durante el partido en sí no jugó mucho, pero lo importante era el gran salto que acababa de dar. Las cosas empezaban a irle bien a Isaiah, que empezaba a entrar en su prime, pero que nadie esperaba el nivel que llegaría. Esa temporada terminó promediando 22 puntos y 6 asistencias, callando muchas bocas de todos los que decían que nunca llegaría a este nivel, que si era demasiado bajito, que su estilo de juego no funcionaría y que necesitaba defender mejor. Por segunda temporada consecutiva, los Celtics entraron en playoffs, esta vez como quintos, enfrentándose en primera ronda a los Atlanta Hawks de Paul Millsap, Al Horford y Kyle Korver, que acabaron eliminando a los Celtics por 4-2, pero esta vez era diferente. Si en su primera serie de playoffs no había sido titular en ningún partido, en esta serie Brad Stevens le dio el timón del equipo de Boston y sacó su mejor baloncesto durante el tercer partido de la serie. Era un partido complicado para los Celtics, que habían perdido ambos partidos en Atlanta, y una derrota en Boston supondría el desastre final. En cambio, Isaiah apareció en el momento más importante de la temporada, con 42 puntos, 11 de ellos en el último cuarto, para dar una victoria ajustada a los Celtics. Los de Boston terminaron perdiendo la serie, pero Isaiah promedió 24 puntos por partido y se consagró como una de las grandes estrellas de la liga. Y además, lo mejor estaba por llegar. Ese verano, Danny Ainge, el general manager de los Celtics, consiguió firmar un jugador que aumentaría el techo del equipo, el dominicano Al Horford, que les había eliminado en los playoffs, pero que tras naufragar con los Hawks en la siguiente ronda contra los Cavs de LeBron por 4-0, buscaba un nuevo equipo, y esos eran los Boston Celtics de Isaiah Thomas. Este fue el fichaje que terminó de elevar a los Celtics al máximo nivel. Junto con la elección de Jaylen Brown en el pick 3 del draft de ese año, los Celtics se plantaron como uno de los mejores equipos de la NBA, y Isaiah estaba dando su mejor nivel hasta la fecha, y volvió a ser seleccionado para All-Star, esta vez en Nueva Orleans, donde consiguió 20 puntos desde el banquillo. Pero no solo fue él quien dio un paso al frente, jugadores como Avery Bradley o Jay Crowder mostraron su mejor baloncesto hasta la fecha, y junto con el liderazgo de Al Horford, los Celtics consiguieron el mejor récord de la conferencia este, con 53 victorias y tan solo 29 derrotas. Isaiah Thomas consiguió los mejores números de su carrera, 28,9 puntos, 6 asistencias y buenos porcentajes que le sirvieron para ser uno de los principales candidatos para el MVP de la temporada, que acabó yendo para Russell Westbrook, pero con tan solo 27 años parecía que Isaiah Thomas estaba aquí para quedarse. En la primera ronda de los playoffs, los Celtics se enfrentaron a los Bulls de Jimmy Butler, Dwayne Wade y Rajon Rondo. Sin embargo, antes de comenzar el primer partido de la serie, se dieron noticias de que la hermana de Isaiah Thomas había fallecido en un accidente de tráfico. La estrella de los Celtics se encontraba devastado, y muchos reportes ponían en duda si jugaría o no. Al final, en un acto que enloqueció a los fans de los Celtics, terminó jugando y anotando 33, pero los Celtics caían en el TD Garden. El segundo partido también se lo llevarían los de Chicago, con una Isaiah Thomas claramente afectado por la situación. Los Celtics estaban totalmente contra las cuerdas, en una serie que en principio no parecía presentar mayor problema. En cambio, en un esfuerzo que separa a los equipos de los grandes equipos, los Celtics ganaron 4 partidos seguidos, 2 de ellos en Chicago, en un ambiente muy hostil, pasando de ronda con un sólido 4-2. En segunda ronda se enfrentaron a los Washington Wizards, de John Wall y Bradley Beal.
Los Celtics ganaron convincentemente el primer partido por una diferencia de 12 puntos. En el segundo partido ocurrió algo que poca gente habría podido imaginar. Prime Isaiah Thomas desatado, career high de 53 puntos y 5 triples, para poner el 2-0 a favor de Boston, en una de las mejores actuaciones ofensivas de los últimos años, y dejando claro que los debates entre John Wall o él no tenían cabida. Tras el partido, cuando le preguntaron, esto fue lo que respondió. Isaiah, where is this coming from, man? Where is this coming from? It's my sister. It's her birthday today. Happy birthday. She would have been 23 today, so everything I do is for her, and she's watching over me, so that's all her. They threw every combination, they threw every guy at you. Fourth quarter and overtime, you dominated. I know that you think nobody can guard you, but what were you looking at and what were you seeing? I mean, y'all know what time it is. When it's that time, it's time for me to be aggressive. My coaching staff and my players my teammates put me in position to be successful. And I just try to make the right play each and every time down, whether that's a score or get a teammate open for them to score. Los dos partidos siguientes, los Wizards empatarían la serie a 2 partidos. Gracias a la aportación de Avery Bradley, los Celtics consiguieron el 3-2, pero los Wizards igualarían otra vez a 3 para un séptimo y 16º partido en Boston, en donde Isaiah Thomas conseguiría 29 puntos. Pero el de este partido fue alguien un tanto inusual, ya que Kelly Olynyk anotaría 14 puntos en el último cuarto para darle la victoria definitiva a los Celtics. En las finales de conferencia les esperaba el mayor reto al que se habían enfrentado hasta la fecha. De nuevo, los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving. ¿Podría derrotarlos y llegar a las finales? Pues como a muchos otros grandes equipos, la respuesta fue no. El rey LeBron James puso el 2-0 para los de Cleveland. Además, para más Inri, a Isaiah Thomas se lesionó la cadera derecha en este segundo partido, y decía adiós a la mejor temporada de su vida. Los Celtics consiguieron ganar un partido, gracias a los buenos números del que se convertirá en leyenda de los Celtics más adelante, Marcus Smart, que consiguió la única victoria con 27 puntos. Los Celtics parecían tener un gran futuro por delante, pero una noticia que hizo tambalearse al mercado lo cambió todo. Kyrie Irving quería salir de Cleveland, y los Celtics habían decidido traspasar a Isaiah Thomas, Jay Crowder y una primera ronda del draft. Isaiah seguía tocado de la cadera, y la lesión parecía más grave de lo que se pensaba inicialmente, así que los Celtics habían aprovechado su valor actual cambiándolo por otro jugador de su nivel. En Cleveland, la cadera le siguió dando problemas, tardando bastante en pasar el reconocimiento médico, que casi hizo que se cayera el traspaso. Por esta razón, tardó bastante más de lo esperado en regresar a las canchas, y al volver, su nivel ya no era el mismo. Por esta razón, los Cavs, que veían que sus opciones al título eran cada vez más pequeñas, decidieron cambiar su roster por completo, enviando a Isaiah Thomas a los Lakers, tras solo 15 partidos, a cambio de Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. A partir de su llegada a los Lakers, la carrera de Isaiah empezó a decaer, pasando por equipos como Denver, Washington o Nueva Orleans las temporadas siguientes. Equipos que, siendo sinceros, ninguno le dio la confianza necesaria para volver al nivel que había dado en Boston. Jugó algún que otro partido para Mavs y Hornets, y tras un año sin jugar ningún partido en la NBA, parece que tristemente la carrera de Isaiah Thomas podría estar al borde de llegar a su fin. Pero, sin embargo, todos le recordaremos como el gran jugador que fue, que devolvió la magia al Garden tras varios años sin nada que celebrar. Un jugador que pasó de ser elegido último en el draft a estar a un golpe de suerte de llegar a las finales, siendo el líder de un equipo increíble, que representaba como ningún otro la cultura de los Celtics. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros para más vídeos como este, y mientras tanto, aquí os dejo un par de vídeos que os podrían interesar. ¡Hasta la próxima!